Bien, hermanos, quisiera que me acompañen en sus Biblias a Ageo capítulo 1. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy muy contento y agradecido, hermanos, de poder estar acá, conocer a los hermanos aquí en la iglesia. También les comento, hermanos, que yo gradué del seminario el año 2016 y el año 2019, por la gracia de Dios, pude casarme. Mi esposa me acompaña, nosotros tenemos 4 años de casado y estamos, hermanos, a la espera de nuestro primer hijito. Entonces mi esposa consiguió hace unos 3 meses y le pido sus oraciones por nosotros, hermanos. Y ahí estamos todavía, hermano. Por favor, dígale a mi esposa que me deja a mí elegir los nombres, hermano, porque yo tengo buenos nombres, pero mi esposa tiene nombres con que a mi hijo no le van a hacer bullying cuando crezca, ¿ya? Entonces ella tiene nombres más comunes. Pero, hermano, el día de hoy quisiera comentarles un poco de lo que ha sido el trabajo en nuestra iglesia. Rápidamente, hermano, la verdad no quisiera tomar mucho tiempo, pero he hablado con algunos hermanos y les comentaba todas las luchas que hemos tenido en este tiempo, porque gracias a Dios en marzo de este año, hermano, nosotros pudimos tener nuestra primera reunión en nuestro local propio. El año pasado pudimos comprar este local, pero lo compramos, hermano, y la iglesia quedó solamente con la casa, no teníamos para arreglarla. Y ahí estaba una casa que pudimos comprar esperando para poder construir. Luego pudimos construir la casa y nuevamente, hermano, ya pudimos seguir juntando los recursos, pero hemos podido ver la provisión de Dios en este tiempo. Y, hermano, algo importante de esto es que a veces nosotros como cristianos podemos entrar a sentirnos tan cómodos o tan bien en la obra, o a la misma vez, hermano, tan satisfechos con lo que hemos hecho, con lo que hemos vivido en la fe, que entramos en un letargo espiritual. Entramos a dormirnos, hermano. ¿Y por qué razón? Vamos a ver el libro de Ageo. Ageo, hermano, está casi al final de su Antiguo Testamento, antes de Zacarías y Malaquías. Es el antepenúltimo libro. Pero para entender el libro de Ageo, hermano, quisiera dar una pequeña introducción a lo que allí estaba pasando. El libro de Ageo, Zacarías y Malaquías son estos profetas menores que están después de que el reino del sur o Judá haya ido cautivo 70 años a Babilonia. Dios advirtió de esto al pueblo por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, ellos ya estaban volviendo, estaban regresando. Ellos estaban después de casi 70 años volviendo a su casa, su ciudad, y la ciudad estaba destruida, la ciudad estaba como sin nada, pero era su ciudad. Y ellos estaban llegando, pero se enfrentaron a muchas complicaciones, a muchos problemas. A pesar de que el imperio babilónico había caído, los persas, que era como el nuevo imperio que estaba tomando poder, les había facilitado muchas cosas, y vamos a hablar un poco de eso. Ellos pudieron volver a reconstruir su pueblo, sus casas, y por qué no pensar, hermano, que ellos como israelitas, que ellos como judíos, podían también volver y empezar, hermano, a también reconstruir sus propias vidas. Todo el contexto de Ageo y cómo debería empezar Ageo es con un pueblo que está trabajando, con un pueblo que está sirviendo, con un pueblo que está agradeciendo al Señor por las bendiciones que Él le está dando, por un pueblo que ha salido de la cautividad, por un pueblo que ha vuelto a su casa, por un pueblo que pudo reencontrarse con su familia. Pero, hermano, es muy lejano lo que aquí estaba pasando. Hermano, todo profeta dio de alguna manera mensajes de juicio, mensajes de transformación, mensajes de advertencias. Y ahora Dios trataba de hacer lo mismo. Antes era por el pecado en una situación buena, pero ahora, hermano, vemos pecado en una situación mala. Parece que las circunstancias, hermano, no definen nuestra maldad, más bien como el corazón que nosotros tenemos respecto a las cosas. No es que yo estoy bien y puedo servir de una manera mejor, no es que yo estoy mal y no puedo hacerlo. Al parecer, hermano, tiene mucho más que ver con el estilo de vida y el corazón que nosotros tenemos. Ahora, hermano, yo quisiera mostrarle y comentarle 4 puntos que veo entre Ageo capítulo 1 al capítulo 2, versículo 5. No es un libro muy largo tampoco. El mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. Y la primera cosa, hermano, que Dios le dice a su pueblo es: ponme en primer lugar. Véanlo ahí conmigo en Ageo 2, versículos 1 al 5. Yo los voy a leer, usted puede leerlo ahí también en su Biblia. Dice: en el año segundo del rey Darío, que era un rey persa, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, hermano, este es el punto. Es terrible lo que aquí está pasando, porque el pueblo debía haber interpretado todo este arte de la provisión de Dios al retornarles a la ciudad, al retornarles a sus casas, a que ellos pudieran venir y reconstruir, servir al Señor, reconstruir el templo. Pero, hermano, ellos no lo hicieron porque creyeron lo siguiente: creyeron, hermano, que no era el tiempo para edificar la casa. Versículo 2 dice, el pueblo está diciendo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y la pregunta, hermano, que cuando leía este texto llegaba a mi mente era: ¿qué más evidencia necesitaban ellos para saber que Dios quería obrar? Ahora, hermano, a veces en nuestra vida pasan cosas similares. Dios está obrando y nosotros empezamos a poner excusas. Empezamos a decir: no es el tiempo, no es todavía, falta mucho. Pero el Señor estaba mostrando su voluntad claramente, hermano. Lo que ellos debían hacer estaba claro, pero el corazón ponía excusas. Hermano, ¿qué necesitaban ellos? Sí, fíjese un dato no menor de lo que estaba pasando aquí con los judíos. Si nos remontamos al libro de Esdras, que es el libro, hermano, que es de historia en el mismo tiempo que Ageo es un libro profético, en el mismo tiempo contemporáneo, Esdras narra un poco de lo que aquí estaba pasando. Fíjese en Esdras, hermano, si me puede acompañar, si lo puede ver ahí en su Biblia, en el libro de Esdras. Miren cómo parte el libro de Esdras, el primer capítulo, los primeros 4 versículos. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermano, si usted se da cuenta, Ageo parte con otro rey. No es Ciro el que se menciona aquí, es Darío. Había pasado un tiempo. Ciro, siendo usado por el Señor, había Dios guiado, Dios le había mostrado, Dios le había dado como incluso provisión al pueblo de Israel para que pudiese llevar a cabo la obra, pero pasando un tiempo, incluso ya con otro rey, la obra no había avanzado. Estaban igual, no habían hecho nada para el Señor. Entonces ellos habían detenido, por decirlo así, los planes de Dios. El pueblo judío estaba no teniendo fe en Dios ni en el poder de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, decimos cosas como: no es el tiempo para que yo sirva en la iglesia, no es el tiempo de ofrendar, no es el tiempo de servir, no es el tiempo de discipular, no es el tiempo de evangelizar, no es el tiempo, hermano, de abrir una nueva obra. Hermano, lo que estamos diciendo es: no tengo fe en que Dios me puede usar. No tengo fe en que Dios está obrando acá en la iglesia. No tengo fe de que Dios quiere obrar en mi vida. No tengo fe de que Dios pueda hacer algo grande con lo poco que soy yo. No tengo fe en Dios. Hermano, y aquí lo que vemos es que el pueblo judío estaba siendo inconsistente.
Tenía a Dios en un lugar muy lejos de lo que debía ser para ellos el verdadero propósito o la meta. Porque si a pesar de que ellos no estaban construyendo la casa de Dios, por decirlo así, el templo, si queremos decirle, fíjese que en el versículo 4, el profeta dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y aquí estaba el problema, hermano. El problema era el siguiente, bueno, y aquí está el versículo. Lo que sucede, hermano, es que todo el pueblo decía: no hay tiempo para trabajar en el templo, no, nada que ver, no hay tiempo, por favor no nos pidan más. Pero Dios les dice a ellos: ¿acaso no tienen tiempo? Porque yo veo sus casas y están muy bien construidas. Usa aquí la frase, casas artesonadas, que era un tipo de casa en el tiempo que se usaba paneles para poder aislar mucho mejor tanto los ruidos como también, por decirlo así, como las temperaturas. Entonces usted dice: bueno, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Bueno, hermano, lo que nos hace entender es que este tipo de construcciones, hermano, estas casas artesonadas con paneles para recubrir la casa, no era algo, hermano, netamente de todo el pueblo. No es que toda la gente tuviese este tipo de casa. Eran solamente reyes, líderes políticos que podían optar a este tipo de viviendas. Entonces el pueblo decía no tener recursos, el pueblo decía no tener tiempo, pero tenían mucho tiempo para trabajar en sus propias casas y también tenían muchos recursos para trabajar en sus propias casas. Y el Señor le dice: ponme en primer lugar, porque en primer lugar de ti estás tú y tus deseos, y no mi obra, la obra que yo quiero hacer. El pueblo, hermano, estaba incumpliendo un mandato, una palabra, hermano, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento para nosotros, que está en Mateo capítulo 6, el versículo 33. Quizás usted ya sabe qué dice, ¿no, hermano? Mateo 6:33, donde la palabra del Señor nos comenta, y Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, ¿qué dice, hermano? Y todas estas cosas os serán añadidas. A pesar, hermano, de que el pueblo de Israel en este tiempo no tenía este versículo tan explícito, tenían otros como Proverbios capítulo 3, donde en Proverbios capítulo 3, hermano, que representa o puede representar una paráfrasis de esto, en Proverbios capítulo 3, el versículo 9 y 10, la palabra del Señor ahí nos dice lo siguiente. Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, hermano, algo interesante, hermano, es que el pueblo al cual Ageo estaba profetizando, a pesar de que no tenía esta promesa, y pudiéramos argumentar que tenían cierta ignorancia respecto a la fe, pero, hermano, la verdad es que no, la palabra del Señor siempre había estado ahí para que ellos pudiesen ponerla por obra, pero había un problema en su corazón. El problema no era lo difícil que puede significar reconstruir el templo, el problema no era el tiempo que ellos no tenían, el problema era el corazón. El problema era el corazón que no quería servir a Dios, el corazón que tenía su casa, sus recursos, que tenía más a ellos mismos que a Dios. Y, hermano, digámoslo honestamente, a veces nosotros ponemos la mirada más en nosotros que en Dios. La Biblia nos dice que el primer mandamiento en Mateo 22:37 es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y ese es el primer mandamiento que tenemos, pero a veces, hermano, pasa al segundo, tercero, cuarto lugar de nuestra vida. Hermano, el Señor tiene que ser primer lugar si usted quiere volverse útil al Señor. Y cuando el pastor Jaime hablábamos y conversábamos, y él me decía: pastor, si puede dar un mensaje sobre discipulado, sobre evangelismo. Yo dije: ¿qué podría quizás yo enseñar a una iglesia que lleva mucho tiempo evangelizando, mucho tiempo, y de la cual yo puedo aprender bastante, hermano? Si usted se pregunta, yo tengo 27 años y mi esposa tiene 24 años. Pero sin embargo hay algo que es transversal en toda nuestra vida, y algo con lo que vamos a luchar, y lo cual no es siempre el conocimiento de lo que debemos hacer, sino más bien el corazón dispuesto para hacer esas cosas. O me va a negar, hermano, que a veces usted sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace por otras razones. Que usted sabe que tiene que orar, pero a veces decido: estoy medio cansado, voy a dormir. O tenemos que leer la Biblia, pero estoy como cansado, tengo que arreglar esto en la casa, tengo mucho trabajo. Y voy a la iglesia, entonces ya orar o leer la Biblia en la casa no hay necesidad.
Pero hermano, eso demuestra algo en nuestra vida. Y es que Dios no está en primer lugar. Dios no es lo primero para nosotros. Es obvio, hermano, que aquí el pueblo puede haber tenido más que una falta de prioridad, más bien tenía prioridades confusas, confundidas. Prioridades que no debían estar. Porque mientras la casa de Dios estaba ahí descuidada, su casa estaba muy bien cuidada. Y no con lo mínimo, como va a decir, no, pero hermano, su casa, como sea, su casa tiene que estar mal, mientras la casa de Dios tampoco, sino que aún a esa casa le daban mucho más importancia. O sea que Dios sí estaba proveyendo lo que ellos necesitaban. Muchos cristianos pudiésemos conocer y citar incluso lo que dice Mateo 6:33, hermano, pero difícilmente aplicarlo. La excusa, hermano, a veces de personas es que no hay tiempo, por ejemplo, para ofrendar, porque los tiempos están malos, hay mucha inflación, etc. Y la gente dice, no puedo, porque ahora tengo muchos gastos. Y el Señor dice, pero yo te estoy proveyendo, yo te estoy dando, anda, sirve en la iglesia con tus recursos. A veces nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo, pero el Señor dice, yo te estoy dando el tiempo, sigue, anda. A veces uno dice, no, pero es que yo no sé mucho de la Biblia. Y el Señor te dice, mira, ahí tienes la Biblia, está traducido a tu idioma, donde otro idioma ni siquiera tienen, hermano, una traducción bíblica. Y ahí la tienes, conóceme, búscame. Y nosotros decimos, no, Señor, no es el tiempo. Y eso es lo que pasa, hermano, con un pueblo que está dormido. Pone la excusa de, no es el tiempo, no puedo, no debo, pero mientras nos engordamos, nuestras casas están, hermano, frondosas, están espectaculares y a veces nuestra propia vida, hermano, está muy, pero muy llena de logros. Logros académicos, logros laborales, hermano, pero logros espirituales, pocos. Porque no hemos puesto al Señor en primer lugar. Ahora, sin embargo, hermano, no es que usted, hermano, no tenga lo que piensa que le falta para poder servir e involucrarse en la obra, sino más bien Dios le está diciendo, ya te he dado. Y Dios, hermano, nunca nos va a pedir que demos algo que Él ya antes no nos haya dado. A veces decimos, no, si yo tuviera. A veces hay gente que dice, una vez estábamos hablando con unos jóvenes que estaban en pareja y estábamos con mi esposa hablando con ellos y uno de ellos nos dice, no, es que nosotros compramos un cartón del Kino. Y nos preguntó, ¿está mal eso, pastor? Es que igual nosotros pensamos que si lo ganamos íbamos a dar el diezmo en la iglesia. Y nosotros, no, o sea, como tranquilo. Eso, no es que nosotros busquemos ese tipo de cosas para enriquecernos. O sea, pudiese haber gastado así. Ellos me decían, bueno, justo estábamos hablando del dinero, por eso salió el ejemplo. Ellos nos decían, pero ¿sabes qué gastó? Nos dijeron como al día nos dimos cuenta de lo ridículo de haber gastado eso, porque mejor hubiéramos gastado eso, como en dar la ofrenda. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hermano, no hay problema, lección aprendida. Pero a veces nosotros ponemos así tan simple nuestra prioridad en otras cosas. Así simple decimos, no, pero es que si tuviera esto, no, pero es que si yo tuviera más tiempo, no como si yo tuviera más dinero, no, pero es que si yo supiera más, podría hacerlo, pero no, hermano, así como está, Dios ya quiere que sirva. Así como usted es, hermano, puede servirle porque Dios, hermano, quiere usarle. Dios no necesita que lo usemos, hermano, porque Él es Dios, hermano. No va a ser glorificado Dios por sí mismo en su esencia, un Dios tan poderoso, un Dios soberano, hermano, que capa de todas las leyes y los pensamientos que nosotros pudiésemos tener, un Dios que es atemporal, que no está sujeto como nuestro cuerpo a deterioro. Ese Dios, hermano, ¿va a necesitar de mí eso? No, hermano, pero Dios desea que yo lo haga. Dios desea usarme, hermano, y yo debo considerarme privilegiado de poder ser usado por el Señor. Y esa es la actitud verdadera de un cristiano. Pero hay una segunda cosa, hermano, en los versículos 6 al 11 que usted podrá ver, donde dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y una segunda cosa, hermano, que el Señor nos muestra en este pasaje es, si primero dice, ponme en primer lugar, no pongas tu vida, no pongas tus cosas, tus comodidades, hermano. Tener una casa puede ser necesidad, tener una casa artesonada, comodidad, lujo. Sin embargo, Dios le decía a ellos, ponme en primer lugar, pero segundo, pon tus manos a la obra, empieza a trabajar. En el versículo 8 dice, subid al monte, traed la madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿En qué se glorifica el Señor, hermano? En tener un corazón que ama a Dios, en tener un corazón que le sirve, en tener un corazón ocupado en las cosas del Señor, hermano, en las cosas que Dios quiere. Fíjese que en el versículo 6 y 7, perdón, el versículo 6 primeramente, luego el versículo 8, 9, 10 y 11, nos muestra que el pueblo, hermano, estaba trabajando mucho. Tenía mucho en su casa, tenían grandes sembrados, tenían tenían muchas cosas, muchas cosechas y estaban produciendo bastante. Y el Señor le dice, tienen mucho, pero no se están saciando. El que trabaja por día jornal, dice, recibe su jornal en un saco, pero que está roto, recibe y sale. No es útil. Están trabajando, pero incluso el Señor dice, yo, en el versículo 9, yo lo disiparé con un soplo, porque ellos estaban trabajando mucho, pero se sentían decepcionados y decían, ¿cuál es la solución? Porque no estamos ganando, pero no nos sentimos satisfechos. Si ganáramos más, si tuviéramos más, eso nos va a servir, eso nos va a llenar. Y el Señor dice, no, trabaja para mí, sírveme, sé útil para la obra, sé útil. Y aquí el Señor nos muestra cómo Él quería que siguieran trabajando, que trabajaran para el Señor. Ellos pensaron que el Señor les daría, según el versículo 9, porque dice el tema de buscáis mucho y hay pocos, que el Señor le iba a dar más y ellos seguían, por decirlo así, trabajando. Sin embargo, el Señor les manda una sequía, quita la lluvia. Él quitó las bendiciones del pueblo porque el pueblo había quitado de su corazón a Dios en el primer lugar. Hermano, ¿quiere ver usted bendiciones de Dios en su vida, bendiciones espirituales? Ser bendecido por el Señor, hermano, tener esa paz que sobreabunda, esa paz que sobrepasa todo conocimiento, esa tranquilidad en su hogar, en su familia, en su matrimonio, hermano. Ponga al Señor en primer lugar. Ponga al Señor en primer lugar, hermano. Y segundo, sirva, trabaje, hermano, obre. Aquí si la nación hubiera creído, como Mateo 6:33 nos dice que ellos debían buscar el reino del Señor primero y su justicia, todas estas cosas hubieran venido por añadidura. Pero ¿qué estaban buscando ellos? Estas cosas y dejando al Señor de lado. Fíjese, hermano, que el versículo 8, que es el llamado a la acción que Dios les da, dice, subid al monte y traed la madera. Ahora, este detalle, hermano, podría parecer como muy simple, ¿no? Como de trabajar, pero esconde, hermano, una profunda verdad del pueblo. En Esdras 3, el versículo 7, que Esdras es lo que nos pone a veces o nos da más evidencia de lo que ahí estaba pasando. Esdras 3, el versículo 7, nos muestra cómo el pueblo había recibido provisión para construir el templo, para trabajar en la casa de Dios. Dice 7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida, y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea que ellos trajeron madera exportada, muy similar a como el templo en su inicio se construyó. ¿Y por qué el Señor mandaría, hermano, ahora al pueblo a subir al monte, cortar madera y traerla si previamente ya les había provisto de la madera? ¿Por qué? Y hermano, la pregunta es muy simple. Los hombres derrocharon, despreciaron, menospreciaron, desecharon la provisión inicial de Dios. Podría ser, hermano, hasta malicioso pensar, que fue el primer pensamiento que me llegó, por cómo, hermano, las casas grandes que ellos tenían habían sido hechas por la provisión que Dios había dado para el templo. Entonces, en vez de usar las cosas para Dios, las usaron para ellos mismos, pero creo que no tengo ahí la suficiente evidencia para llegar a esa conclusión.
Pero sí, hermano, podemos llegar a una conclusión bien simple y ahí está. La provisión que había dado Dios ya no estaba. Póngase por la razón que sea, quizás ellos dejaron los materiales, ya no nos importa esto, vamos a dejarlos ahí tirados, pongamos, hermano, que se hayan desgastado, hay materiales que se corroen a ciertas temperaturas, hermano. También esta opción es válida, de que ellos la habían usado para ellos mismos, quizás no la cuidaron y llegó un pueblo extraño y se la robó, pero todo muestra, hermano, una despreocupación por lo que Dios había provisto. Imaginemos, hermano, cómo sería casi la casa si aquí en la iglesia hubiese una necesidad de construir un salón más y estuvieran todos los materiales para construirlo, pero la iglesia dice, no importa, ahí están. De repente pasan años y los hermanos dicen, no, ahora sí, estamos emocionados, vamos a construir, el Señor está orando y van y ya no están los materiales. Porque por A, B o C motivo se fueron. Porque en el inicio, cuando Dios proveyó, lo descuidaron. Hermano, debemos trabajar y servir al Señor porque el Señor nos ha provisto de muchas cosas en nuestra vida. Nos ha provisto, hermano, de una comunión con Él a través de su palabra, de la oración. Cosa, hermano, que es una tremenda bendición. Que el Dios soberano quiera con nosotros, hermanos, seres imperfectos, pequeños, triviales, si podemos decirlo de esa forma, temporales, tener comunión con nosotros. Hermanos, es una gran bendición. Por eso, hermanos, sin importar el pasado, lo que haya pasado hasta ahora, hermano, en su vida, el llamado de Dios es el siguiente. No malgastes la provisión que Dios te está dando. Esa provisión puede ser tiempo, esa provisión pueden ser recursos, esa provisión puede ser conocimiento, y tú puedes usarlo para la gloria del Señor. Dios quiere usarte, Dios quiere usarle, hermano. Dios desea usarle. Entonces, hermano, a veces podemos perderlo por prioridades equivocadas. Pero el Señor aún así le está llamando al pueblo diciendo, ustedes perdieron mucho tiempo con prioridades equivocadas, pero ahora pónganme en primer lugar y sírvanme. Lo pasado ya no pueden solucionarlo, pero ahora pueden trabajar. Hermano, Mateo 5, versículo 16 nos muestra lo siguiente respecto a esto. Mateo 5 en el versículo 16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo, hermano, nosotros podemos ver que el Señor nos llama a una misión como cristianos. Y es, hermano, que esa luz que Dios tiene puede ser o puede usarnos como un canal para que la gente conozca a Cristo. Y, hermano, usted puede ser usado de esa forma. Pero ¿cómo, hermano, podía ser usado para que Dios mueva su corazón y alumbre a otros si en su corazón hay oscuridad? Si en su corazón, hermano, Dios no es lo más importante, ¿cómo podría traer eso gloria al Señor? Usted iría ahí a evangelizar a alguien diciendo, mira, ¿por qué no te arrepientes y pones tu fe en Cristo? Y la persona diría, pero si ni para ti es importante, si ni para ti es algo relevante en tu vida, ¿por qué debería serlo para mí? Nuestra luz debe alumbrar ante los hombres. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo al Señor. Por eso, hermano, ¿cómo podemos mostrar esta luz? El Señor dice, prioriza mi casa. No es el tiempo, hermano, para nosotros quejarnos, andar en murmuraciones, en amargura, en impureza, hermano. Solamente vamos a deshacer, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero para eso hay un tercer punto importante, hermano. En los versículos 12 al 15 dice, y oyó Zorobabel, luego y Josué, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La última o tercera cosa que el Señor, habla con el pueblo, le dice, escucha y obedece mi voz. Está atento a lo que yo quiero hacer. Pone tus sentidos en lo que escuchas en el mensaje de la palabra. Ageo era un mensajero más. Pero aquí se mencionan dos hombres que al inicio aparecían, que es Josué
y también Zorobabel. Zorobabel era como un líder político que tenía gobernador, era como la autoridad que dirigía. Pero Josué era el sumo sacerdote, el líder como espiritual. Entonces este mensaje que llega al pueblo trasciende al líder espiritual, también para el líder gubernamental que tenía el pueblo de Israel. Fue un mensaje transversal, hermano. Porque el mensaje de escuchar la voz de Dios, de escuchar al Señor, el mensaje de ponerle en primer lugar, el mensaje de servir, hermano, no es para algunos solamente, es para todos, hermano. Todos necesitamos poner nuestra mente en las cosas de Dios, servirle, hermano. Porque el Señor nos manda, nos ordena, nos instruye, y cuando Él nos dice que algo debemos hacer, hermano, eso debemos hacer. No lo excusemos. La obediencia de estos hombres fue inmediata, porque en el versículo 14 dice, y despertó Jehová, despertó. Y esa parte me gusta, hermano, porque a veces nosotros estamos dormidos, hermano, estamos dormidos. No es que, hermano, estamos lejos, sumidos en inmundicia, así en una vida alejada, en una vida terrible, pero a veces estamos en otro tipo de vida terrible, que es una vida, hermano, de estar cerca de las cosas del Señor, pero sin un espíritu despierto por esas cosas. Venimos a la iglesia, hermano, pero no sentimos nada, no experimentamos nada. En el sentido, hermano, no quiero decir de una experiencia ni carismática de esa forma, no, hermano, sino que estoy escuchando la palabra de Dios y mi corazón se conmueve por lo que Dios me dice. Veo a mis hermanos y me conmuevo. Veo a algún joven que acepta a Cristo, una familia que recibe a Cristo y estoy contento, doy gloria a Dios por eso. Veo a hermanos que se están bautizando y me pongo tan feliz porque veo a Dios obrar. Veo como Dios usa a hermanos aquí en el púlpito, hermanos en la música, hermanos y hermanas que ahora de seguro están trabajando con los niños, con mis hijos, y no me conmuevo por eso, hermano. A veces estamos tan acostumbrados que perdemos un poco el asombro por las cosas tan grandes que Dios está haciendo acá en la iglesia. Y debemos poner nuestra mirada en eso, decir gracias, Señor. Gracias porque estoy en una iglesia donde aprendo tu palabra. Gracias, Señor, porque estoy en una iglesia donde tu palabra se abre, mi Dios, y se explica lo que ahí está. Gracias, Señor, por este tipo de cosas, porque es una gran bendición. Es una gran bendición, hermano. Pero también hay algo importante, hermano. Que una persona como Zorobabel, como Josué, donde están escuchando y se despierta el Espíritu, hermano, es una persona donde Dios está orando. Si no me cree, hermano, vean en Filipenses capítulo 12, el versículo 13, donde tenemos el siguiente principio que refleja lo que ya pasó hace mucho tiempo. En Filipenses capítulo 2, el versículo 13, la palabra del Señor dice lo siguiente. Filipenses 2, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Anteriormente en el versículo 12, que es un versículo en muchos lugares muy mal interpretado, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice lo mismo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Hermano, ese con temor y temblor no significa pérdida de salvación. Significa usted, hermano, hermana, cuando tomaba a su primer hijo y tomaba ahí su cabecita y la cuidaba y le arropaba con mucho temor y temblor, porque entiende la fragilidad de este pequeño ser, hermano, que usted puede tener. Puede ser, hermano, también reflejado cuando usted empieza recién a conducir. Pone atención a todos los espejos, y muchas más veces de las que es necesario. Se pone el cinturón, lo toma para ver si está bien, empieza a mirar, arregla todo, empieza a mover, va muy lento porque sabe que cualquier maniobra puede ser complicada. Tiene cierto temor, cierto temblor, cierto respeto por lo que está sucediendo. Y cuando nosotros vemos, hermano, lo frágil de nuestra vida espiritual, lo frágil que podemos quitar a Dios de nuestra vida, lo frágil que es, hermano, caer en el pecado, nuestras voluntades y lo débiles que son para sucumbir ante las tentaciones, el Señor nos dice, cuida tu salvación con temor y temblor, porque yo estoy produciendo así el querer como el hacer. Por lo tanto, hermano, no hay excusa para decir, pero es tan difícil, pero yo no puedo, porque Dios dice, sí puedes porque yo estoy contigo. Y eso es lo que nos muestra el Señor. Sí puede, hermano, sí puede servirle, sí puede ponerle en primer lugar, sí puede ser útil, hermano. Porque es el Señor quien está poniendo ese deseo en su corazón. Solamente tiene que dedicarse a escuchar su voz, hermano.
dedicarse a escuchar la voz del Señor. El Señor decía al pueblo, despierten a través de este mensaje, hermano, y a veces nosotros necesitamos esa palabra. Despierta, porque estás perdiendo tu tiempo, porque estás malgastando tus recursos, porque estás malgastando a tu familia, porque no estás sirviendo como deberías. Despierta lo que deberías hacer. Despierta al Señor. La iglesia, hermano, puede hoy en día aprender un mensaje del libro de Ageo. Y es que con demasiada frecuencia hacemos excusas cuando deberíamos estar confesando nuestro pecado y obedeciendo al Señor. Decimos, no es hora de evangelizar, no es hora de que el Espíritu del Señor traiga avivamiento, no es el momento de expandir el ministerio, no es tiempo para trabajar en la iglesia o ir a la iglesia a veces, pero hermano, debemos despertar a este tipo de excusas. A veces, hermano, nuestro corazón debe inquietarse un poco, debe moverse con estas cosas, debe remecerse e incomodarse al saber que podemos incluso tener una rutina evangélica, pero no una vida transformada por el Evangelio. Por eso ponga al Señor en primer lugar, desee servirle y escuche su voz. Hermano, cualquier interpretación de la Escritura que limita al pueblo de Dios y alienta a hacer al pueblo de Dios algo perezoso en cuanto a la lectura de la Biblia, al servicio, no es una interpretación bíblica y debe abandonarse. Porque si el Señor se complace en nosotros, Él nos va a usar. Y su palabra nos dice, hermano, en Romanos 8:31, lo siguiente, hermano, es una promesa que nosotros podemos reclamar al Señor, porque Él quiere obrar en nosotros. Romanos 8, versículo 31. Es un versículo que quizás también usted ya sabe lo que dice, pero ahí la palabra del Señor nos dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué? ¿A enemigos? ¿No? A ser usados por el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Versículo 28-29 nos habla de eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermano, el Señor le dice: quiero usarte, quiero volverte útil para mí. Quiero que cuando llegues a mi casa, cuando vayas a mi presencia, el Señor dice: quiero recibirte con un buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué, hermano, qué bendición sería escuchar esas palabras de nuestro Señor cuando nuestra vida se acabe? Sea que Él venga o que nosotros hayamos fallecido, que lo único que nos diga el Señor es: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, qué bendición sería eso, hermano, escucharlo cuando el Señor nos reciba en su presencia. Sin embargo, a veces no estamos, hermano, comportándonos como siervos fieles, porque el Señor nos llama ahora a algo a todos nosotros. Y es aquella promesa, aquella obra de la gran comisión que encontramos, hermano, en Mateo 28. Si usted puede acompañarme ahí para que vea lo que significa esta gran comisión. Un pasaje, hermano, que todo cristiano debería no solamente saber y conocer y saber dónde está, sino también poder repasarlo constantemente, hermano, para ver si nuestra vida está acercándose a lo que la gran comisión es. Y el versículo 18 de Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, el Señor quiere guiarle, el Señor quiere dirigirle, hermano. No se desanime, siga, hermano, sirviendo al Señor, siga escuchándole, siga viniendo a la iglesia con un corazón preparado a recibir la palabra y ponerla en práctica, hermano. Haga cosas para el Señor, hermano, porque Él quiere ver cómo su pueblo le obedece y cómo el pueblo obediente, hermano, trabaja y sirve al Señor. O sea, póngase a pensar, hermano, en algo tan sencillo como lo siguiente, porque a veces la gran comisión se ve como algo muy lejano, muy difícil o muy grande, pero imagínense acá, hermano, si todos nosotros pusiésemos solo una meta, no en un año, a ver, en 3 años, hermano, en 3 años, que usted, hermano, va a orar por una persona para su salvación. 3 años, solo una persona. Y luego usted va a hablar con esa persona, le va a predicar, y imaginemos solo una persona trabajando, solo una. Después de eso le ganamos para Cristo, le discipulamos. Si todos hiciéramos eso, hermano, en un año, en 3, toda esta congregación se duplicaría. Todos habríamos ganado a alguien.
Todos, imagínense, una persona. Pero a veces nosotros decimos, no, la gran comisión es algo súper lejano. Pero hermano, el crecimiento natural de una iglesia se da por hombres y mujeres fieles. Quizá usted dice, yo no puedo ganar a tanta gente para Cristo, pero sí puede hacer con una. Sí puede, hermano, estar enfocándose en la salvación de uno, quizás primero su familia, obviamente, luego otras personas orando por su salvación, pero Dios quiere, hermano, que usted obre, y a la misma Dios quiere que usted enseñe, que usted disipule, que usted, hermano, sea un caudal de conocimiento, hermano, una fuente, un manantial de vida donde recibe instrucción bíblica y la comparte con otros. Y Dios sabe que, hermano, le recompensará por esto. Acompáñeme rápidamente a Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí encontramos nosotros una de tantas coronas que el Señor va a estar dando a su pueblo. En el versículo 4 de 1 Pedro 5 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A veces, hermano, esta corona que aparece acá se ve como algo especial que Dios va a dar solamente a los pastores como tal. Pero, hermano, aquí define muy bien cuál es la obra de un pastor. En el versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios. Eso es alimentar al rebaño de Dios. Hermano, ¿cómo usted puede alimentar a otros espiritualmente? No solamente el pastor lo hace cuando abre la Biblia y expone lo que la Biblia nos dice, sino usted también puede tener parte. Cuando está conversando con un hermano y en vez de decir, yo creo, yo pienso, sale la Biblia dice. Aparece Dios está hablando. La palabra del Señor muestra. Dios dice. Cuando usted toma a otra persona y le dice, vamos a hablar de la Escritura, yo te quiero guiar en esta área. Cuando usted llama a un joven y le dice, mira, yo quisiera aconsejarte con lo que Dios dice en esta área, hermano, usted está alimentando con la palabra, porque no somos nosotros los que alimentamos, es la Biblia la que alimenta, es la Biblia la que tiene poder, es la Biblia la que contiene la sabiduría divina y no nosotros. Por eso, hermano, todos podemos ser recompensados un día por el Señor, por estar obrando de esa manera. Hermano, use la Biblia para su crecimiento y expóngala a otros, hermano. Para ir terminando, quisiera mencionar una última cosa que el libro de Ageo puede enseñarnos a nosotros, hermano, y esa es, cuídate del desánimo. Porque vea conmigo, hermano, los versículos 5 del capítulo 2. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis. Hermanos, ¿sabe por qué a veces nosotros nos detenemos de servir? Por desánimo, nos desanimamos rápido. Vemos, quizás estábamos orando por una persona y la persona se alejó del Señor. Es triste, hermano. Estábamos, no sé, viniendo a la iglesia y algún líder, algún hermano cayó en un pecado fuerte y nos desanima. A veces, hermano, estamos tan acostumbrados, pasamos cosas en nuestro trabajo y nos desanimamos. Pasamos un problema de enfermedad en la familia y nos desanimamos. Pero el caso de Ageo es un caso bien interesante, hermano, porque no están esas condicionantes en la vida. ¿Sabe qué pasó en el libro de Ageo? Lo que cita el versículo 3 cuando dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Es porque, claro, el primer templo, hermano, fue espectacular. Con todo, hermano, con todo lo que tenía, oro, piedras preciosas, plata, utensilios de bronce, todo maravilloso, hermano. Pero ahora este templo que estaban reconstruyendo no tenía visualmente la misma gloria, hermano, que iba a tener ese primero porque fue destruido. Pero el Señor muestra un poco qué había pasado, por qué se detuvo. En Esdras capítulo 3, nuevamente, hermano, en Esdras capítulo 3, sucede que en el versículo 11, cuando ellos vieron, hermano, cómo se iba a empezar a construir la obra, dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová,
y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Vea eso, no se podía distinguir entre el ánimo y el desánimo. ¿Sabe qué, hermano? Hay una película que yo vi, que es una película muy antigua, hermano, me gusta ese tipo de cine. La película se llama Casablanca, es como del año 41, es súper antigua, está en blanco y negro. Y esta película tiene una escena, porque ocurrió en plena Segunda Guerra Mundial, donde estaban toda la gente, o sea, la escena muestra un bar, porque el bar era el lugar que tenía como el protagonista. Y en el bar habían unos alemanes que empezaron a cantar un himno de la guerra franco-germana, donde el patriotismo alemán era escuchado por todos. De repente baja uno de los hombres que está ahí en la escena y va ante los músicos y le dice la marsellesa. Y ellos miran y miran al dueño del bar y el dueño del bar dice, adelante. La gente empieza a tocar la marsellesa, el himno nacional francés, que para muchos es un himno revolucionario contra tiranos y todo. Y toda la gente del bar que estaba escuchando a estos alemanes se para. Y mientras los alemanes cantaban su himno patriótico alemán, esta gente empezó a cantar un himno revolucionario. Se escuchó tan fuerte la marsellesa, con lágrimas en los ojos de las personas, que estos alemanes se callaron y se fueron. Y triunfó ahí la revolución. Sin embargo, hermano, cuando vemos aquí el pueblo estaba contento, cantando con alegría porque el templo se iba a reconstruir. Pero hay otra voz, otro grupo, que también se escuchó, casi igual que este, que era el grupo de, esta casa no es tan importante, esta casa es como, terrible, hubieran visto la primera, y a veces puede pasar, hermano, que nos desanimamos porque quizás ya no es lo mismo que tiempos anteriores. No, cuando yo llegué a la iglesia era así, era así, ahora está muy cambiado. Antes era mejor, antes los hermanos eran así y así, pero ahora antes los jóvenes eran así, pero ahora y empezamos a mirar el pasado como con nostalgia, pero que nos impide ver lo que Dios quiere hacer en el futuro. Y el pueblo estaba desanimado, ¿por qué? Porque decidieron escuchar esta voz del desánimo. Y hermano, espero que no haya aquí, por supuesto, hermano, gente que tenga esa voz con el desánimo. Porque a veces vemos como Dios está obrando y hay gente que dice, pero vieras tú, no, se puede hacer mejor, o yo sé hacerlo mejor. Yo viví una época mejor, pero no como lo que estamos viviendo ahora. No es tan importante. Sin embargo, hermanos, el Señor dice, cobrar ánimo, esfuérzate. Claro, a pesar de que el nuevo templo no era tan bonito como el templo original, dice, la gloria de este templo es mayor porque aquí va a venir el Mesías a entrenarse aquí. Y así fue Cristo, después leyó la palabra en el templo, fue mucho mayor su gloria porque el Mesías estaba ahí. Pero ¿sabe por qué, hermanos, nos desanimamos? Porque miramos las cosas externas, vemos las cosas de fuera. ¿Por qué estaban desanimados? Porque el otro templo era mucho más espectacular que este, solo cosas externas. Y ellos decidieron escuchar esta voz. Por eso, hermano, cuídese de este desánimo. Cuídese por aquellas cosas externas que a veces pueden, hermano, pensar. Por ejemplo, no sé, estamos en una reunión y nos llega todo el grupo que habíamos pensado, nos desanimamos. Pero, hermano, es externo, el Señor sabe. A veces, hermano, llegamos a la iglesia y hay cosas que nos están pasando también. Bueno, nos desanimamos. A veces estuvimos trabajando con un hermano, venga a la iglesia, hermano, no llega, nos desanimamos. A veces, hermano, quizás nuestra mente, la fe como nosotros servimos fue mejor en otro tiempo que ahora nos desanimamos. Pero, hermano, que no suceda en nuestra vida. Esfuérzate, sigue trabajando, porque lo que el Señor viene y lo que el Señor quiere usarte es mucho más quizás de lo que tú ya hiciste en su tiempo. Pero hay una palabra que se repite en Ageo, una frase que se repite, la que está en el versículo 7, la que está en el versículo 5, la que está en este texto nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí usted puede, hermano, cerrar su mente, su corazón a esto. Examino mi vida. Voy a meditar en mis caminos. ¿Estoy pensando solamente en Dios como una prioridad muy lejos?
Estoy cerca al Señor, quiero obrar con el Señor, quiero que el Señor me use, quiero que el Señor me utilice, o estoy como ahí, como quedado, estoy alejado. Hermano, que el Señor nos utilice, que el Señor nos use para su gloria, que el Señor use a la iglesia, hermano, Bíblica Bautista del Viñador, porque ya le está usando, hermano. Ya le está usando y piensa el Señor puede usarnos aún más, hermano, porque el Señor quiere usarnos mucho más. Los tiempos pasados ahí se quedan, hay que mirar hacia lo que Dios quiere hacer en el futuro. Pero hermano, a veces no ponemos a Dios en primer lugar. No ponemos a Dios en primer lugar. Está nuestra vida. ¿No hay suficiente, hermano, necesidad en la iglesia para trabajar? Porque sí hay necesidad. ¿No hay suficiente, hermano, almas para alcanzar? Que no necesiten que nosotros vayamos a predicarles, pues lo hay. ¿No hay, hermano, suficientes recursos que dar para que el Evangelio siga avanzando no solamente en Viña del Mar, en Chile, sino en otros países, hermano? ¿No hay suficiente trabajo por hacer? Bueno, el llamado es, hermano, a dejar ese letargo y despertar y servir al Señor. Así que vamos a tomar un tiempo para orar y terminamos, hermano. Padre amado, te doy las gracias por este día y este tiempo. Gracias te doy, Señor, por permitirnos estar acá como iglesia, poder compartir, Señor, junto a mi esposa la bendición de conocer a mis hermanas y hermanos, Señor, de la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar. Te doy gracias por esta iglesia, Señor, porque sabemos y escuchamos, Señor, a muchos kilómetros, Señor, de lo que ellos están haciendo y de lo que